Puesto que la realidad es una descripción, el mundo de nuestro diario vivir está conformado por múltiples descripciones que se anudan en continuidades a las que los nuevos videntes llamaron inventarios. Se dice que los hombres somos criaturas de inventario, y que conocer los detalles de determinados inventarios es lo que hace al ser humano un profesional, un conocedor de un campo específico. Hemos dicho que es este un sistema de conocimiento del cual somos miembros con una porfiada pertinencia. Tal pertenencia limita nuestra percepción. Si queremos ampliarla, hemos de cambiar de referencias, ir a otro sistema de conocimiento. El primer paso en este cambio es detener ese mundo de nuestras descripciones de cada día. Nos hablamos incesantemente a nosotros mismos acerca de nuestro mundo. De hecho, mantenemos nuestro mundo con nuestro diálogo interno. Y cuando dejamos de hablarnos sobre nosotros mismos y nuestro mundo, el mundo es como debería ser. Con nuestro diálogo interno lo renovamos, le damos vida, lo sostenemos. No solo eso, sino que escogemos nuestros caminos al hablarnos a nosotros mismos. De ahí que repitamos nuestras acciones una y otra vez hasta el día en que morimos, porque continuamos repitiendo nuestro mismo diálogo interno una y otra vez hasta el mismo momento de la muerte. Un guerrero es consciente de ello y lucha por detener su diálogo interno. Parar el mundo consiste en introducir un elemento disonante en las continuidades de descripciones con el fin de detener ese permanente fluir de acontecimientos comunes catalogados por nuestra racionalidad. Ese elemento disonante es lo que los brujos llaman no hacer. Hacer es cualquier cosa que forma parte de una realidad de la cual podemos dar cuenta racionalmente. No hacer es un elemento que no forma parte de esa realidad conocida. Las continuidades de nuestras descripciones nos dan la idea de que somos un bloque sólido. La certeza de que somos inmutables es la que sostiene nuestro mundo. Podemos aceptar la posibilidad de modificaciones de conducta, de reacciones o de opiniones, pero no vamos más allá de este orden básico. Cuando tal orden queda interrumpido, nuestro mundo se detiene y se viene abajo nuestra racionalidad, con todo el orden que sustenta. La debilidad de la razón para dar cuenta de toda nuestra posibilidad cognoscitiva se debe a que se relaciona solo con uno de los 8 puntos del hombre, con el habla. En cambio, la voluntad se relaciona con el sentir, el soñar y el ver. Nos movemos entre la razón y el habla, y a eso lo llamamos entendimiento. Pero hay otros 6 puntos más que el hombre puede manejar, no de entender. Nos movemos dentro de la racionalidad y los lenguajes y olvidamos los puntos relacionados con la voluntad, definidos como una fuerza, una sensación que sale del guerrero que tiene poder, con la cual puede agarrar cosas. Los 8 puntos componen la totalidad de uno mismo. Los 2 primeros, la razón y el habla, los conocemos todos. El sentir es algo vago, pero en cierto modo familiar. Más allá del umbral que separa el mundo corriente del mundo de los brujos, percibe uno el soñar, el ver y la voluntad. Y en el último borde de ese mundo se encuentra uno con los otros 2, que no alcanzamos siquiera a nombrar. Cuando hemos conseguido parar el mundo, se nos presenta el silencio interior, estado natural de la percepción humana, en el que los pensamientos se encuentran bloqueados y todas nuestras facultades operan a partir de un nivel de conciencia que no requiere la intervención de nuestro sistema cognitivo ordinario. Allí somos capaces de funcionar en niveles de percepción que revelan mundos en sí mismos indescriptibles y por consiguientes inexplicables en términos de los esquemas lineales que emplea el estado habitual de la percepción al explicar el universo. Este silencio interior ha de ganarse mediante una disciplina constante, una voluntad inflexible. Es la puerta de un conocimiento que debe ser acumulado en el cuerpo, almacenado parte por parte, resultado de un aprendizaje explícito y mediante la aplicación de una intención rígida manifestada en la frugalidad o aptitud física, en el juicio recto entendido como una evaluación de los hechos impuestos por el aprendizaje en función de la totalidad del mismo, y en la obediencia a los hechos del aprendizaje. Básicamente, este aprendizaje consiste en obligarse uno mismo al silencio, aunque sea por unos pocos segundos, hasta lograr un umbral que varía de persona a persona, pero que una vez logrado, desencadena por sí solo el silencio interior,
La única manera de conocer cuál es ese umbral es en la práctica, hasta que, de pronto, el mundo se detiene y se ve el fluir de la energía. Los nuevos videntes advierten sobre los peligros de esta situación, cuyos efectos son inquietantes por la manifestación del cuerpo energético o configuración energética del cuerpo físico. La única manera de enfrentarlos y de no disociar ambas configuraciones, física y energética, es una actitud pragmática, fruto del buen estado físico. El ejercicio fundamental en la práctica del silencio interior es detener el diálogo interno, y para ello se requiere caminar largos trechos sin enfocar la mirada en nada, cruzando levemente los ojos para obtener no una visión directa sino periférica. De esa manera es posible percibir en forma casi simultánea cada elemento del panorama en un amplio ángulo frente a uno. Luego de una práctica de años, de pronto se percata uno de que suspender el diálogo interno implica algo más que reprimir las palabras que uno se dice a sí mismo. Todos los procesos intelectuales se detienen y se siente uno como suspendido, flotando. Pero ante esto, el aprendiz puede experimentar pánico debido a que el diálogo interno nos hace arrastrarnos y a decirnos que el mundo es así como es, solamente porque hablamos con nosotros mismos acerca de que es así como es. Y la única manera de lograrlo es detener el diálogo interno a través de un aprendizaje largo y paciente. Apurarlo solo trae trastornos y morbidez. La sensación que tenemos en esta experiencia es la de dos mundos separados. Uno, el mundo habitual y acostumbrado, aquel en que nos refugiamos. Otro, lejano, difícil, aterrador. Entre ambos, un umbral que se abre y se cierra, y que no nos atrevemos a franquear, hasta que de pronto damos un salto, y lo que vemos no nos agrada, como una llanura al viento, insegura, temible. No hay dos mundos, solo uno. El mundo del hombre. Y ese mundo hemos de ser capaces de sentirlo todo. De lo contrario pierde su sentido y, desde nuestras descripciones corrientes, es un mundo muy estrecho el que solemos ver. Ese mundo está lleno de cosas increíbles y hay que tomarlo como lo que es, un misterio. Los afanes de cambiar el mundo pierden aquí todo sentido. Pero hay diferencias entre ese mundo de nuestras descripciones de cada día y el mundo de los brujos. Más allá del umbral, de la pared de niebla, de la cortina del otro mundo que los separa, entre el mundo de la razón y el mundo de la voluntad. Ambos constituyen el mundo del hombre, y para verlo hay que aprender a mirar el mundo como lo ven los brujos, pero tampoco quedarse con él. Solo logramos ver más allá de cualquier descripción, y quedándonos en medio de las descripciones. El aspecto peligroso de esta multiplicidad de mundos es que puede resultar desquiciante, como en el caso de quien emplea métodos rápidos, por ejemplo, las drogas, para adentrarse en ellos. El guerrero sabe que el mundo no es ni lo uno ni lo otro. Su secreto es que cree sin creer, porque tiene que creer. El mundo es para él un desafío y lo enfrenta empleando su desatino controlado. Y sabe que los mundos son reales, que pueden actuar sobre ti, y que serás como sean los mundos que describes. Conocimiento y vida son una misma cosa. Aquí está el punto gordiano de este asunto de parar el mundo. Si aprendemos a hacerlo, si lo hacemos habitualmente, si logramos movernos entre el mundo de la razón y el mundo de la voluntad, entre el mundo ordinario y el mundo de los brujos, y si aprendemos a hacerlo escurriéndonos entre esos mundos, tendremos la libertad al alcance de la mano. Nos habrá sido dada por un conocer diferente, fluido, capaz de volar, capaz de admirarse y de reír, enraizado en una trama que en absoluto se confunde con las descripciones habituales de nuestras aprendidas continuidades e inventarios. El esfuerzo por llegar a este punto vale la pena. Está en juego nuestra actitud en la vida, nuestra capacidad de gozar, nuestra libertad, nuestro fuego interior. No nos damos cuenta, pero vivimos encerrados en una cárcel cuyos barrotes labramos nosotros mismos desde niños. Las descripciones que configuran nuestra realidad son ellas las que nos hablan de bien y mal, de lo mío y lo tuyo, de enfermedades y muerte, de dicha y quebranto, de envejecimiento, de deterioro, de deseos no cumplidos.
y ponemos en la puerta de esa cárcel al más vigilante de los carceleros, nuestro propio yo. A veces esa cárcel nos hastía y recurrimos a otros para que nos ayuden no a acabar con ella, sino a remozarla. Y no faltan los consejeros, psiquiatras y gurús que nos ayuden a hacerlo. Pero la cárcel sigue allí, más o menos amable, pero cárcel siempre. Solamente saldremos de ella si tenemos el valor de colarnos por entre las rendijas de nuestras descripciones hacia realidades no dichas, más allá de todo decir. Y desde allí, como desde una altura que nos permite ver el panorama en su totalidad, regresar a esas descripciones sabiendo lo que son, empleándolas estratégicamente, obligándonos a emplearlas en función de múltiples connivencias, pero sin que nos manejen y encierren, modificándolas una y otra vez para mantenerlas en su relatividad, en su cambiante variedad. Y más allá de toda descripción, lo indecible de que formamos parte.